Fiscales y agentes de PNC fueron recibidos a balazos cuando llevaban a cabo un allanamiento en una zona dominada por pandillas. Usaron drones para controlar el área y lograron la captura de 3 pandilleros y decomisaron armas. Cadáveres que fueron hallados ayer en zona 18 pertenecerían a 2 menores de edad. Avanza la investigación. Llama la atención que estos cuerpos fueron hallados cerca del lugar donde ocurrió el crimen contra Farruko Pop y la causa de muerte es la misma. Preocupa el incremento de denuncias de crímenes perpetrados por menores de edad, quienes son reclutados por las pandillas. Expertos opinan que la falta de atención por parte de los padres los convierte en blanco fácil para los criminales que buscan llevarlos a sus filas. Nueva variante de COVID ha sido identificada en Estados Unidos y México. Aumento de casos en nuestro país podría evidenciar que también está en Guatemala. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, como todos los días. Es un gusto poder llegar hasta su hogar a través de la señal de Canal 12 en Guatevisión. Y hablamos acerca de los pandilleros que han recibido a balazos a policías e investigadores en la colonia Lourdes 2, conocida como La Limonada. El momento ha quedado grabado en video. El lugar es una tierra dominada por la Mara Salvatrucha. Entre los callejones se realizaba un operativo en el que participaban policías y fiscales del Ministerio Público en la colonia Lourdes 2, en el Limón, zona 5 capitalina. Este se vio abruptamente interrumpido cuando fueron recibidos a disparos por integrantes de la Mara Salvatrucha, contra quienes se desarrollaban las diligencias por haber órdenes de captura. Un allanamiento aquí en la zona 5, están disparando, se escuchan disparos, se escuchan disparos. Es una balacera, señores. De arriba están socando, Ante el ataque armado, las fuerzas de seguridad respondieron para proteger a los fiscales y asegurar la zona. Se usaron drones para localizar y neutralizar a los agresores. Desde el momento que ingresaron los compañeros de Fuerzas Especiales de Policía Nacional Civil, investigadores de la DEIC, del Departamento de Homicidios, fueron recibidos con disparos por parte de estos delincuentes, logrando interceptarlos, incautándoles un arma de fuego y droga marihuana. Entre los detenidos está Gerardo, de 21 años, alias El Gordo, a quien se le decomisó una escopeta. También se capturó al nicaragüense Noel, de 18 años, alias El Bo o El Negro, integrantes de la Mara Salvatrucha, quien huía junto al primer detenido llevando marihuana. Eran buscados en este allanamiento con una orden de captura. El tercer detenido en flagrancia con una pañalera llena de droga fue Ángel, de 28 años. El seguimiento a estas capturas se deriva de algunos hechos armados que se dieron especialmente en contra del Servicio Público de Transporte Extraurbano, que se dirige a varios departamentos del país. Inclusive se tenía una alerta en la cual el día de hoy iban a ser asesinadas 5 personas entre la zona 5 y zona 16 capitalina. Las paredes de la casa que dividen los angostos callejones evidencian que el lugar es controlado por la Mara Salvatrucha. Muchos de los vecinos de este lugar defendían a estos pandilleros. Según la PNC, el incidente subraya los riesgos inherentes que enfrentan las fuerzas de seguridad y los investigadores durante el cumplimiento de sus deberes, especialmente en las áreas donde la violencia delictiva es prevalente y donde las pandillas intentan ganar terreno. Están disparando, se escuchan disparos. Con imágenes de Oscar Vázquez y Luis Machá, reportó Andrea Domínguez. Y prácticamente una tierra de nadie donde la justicia muy pocas veces llega. Hoy la presencia de Policía Nacional Civil y Ministerio Público ha provocado que sean recibidos a balazos. Doy la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan: Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, también Edgar El Cubo Arriola, comediante, y Armando Mendoza, abogado. Cubo Arriola,
Es difícil imaginar un escenario como estos, pero es una realidad. No es la primera vez que reciben a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público a balazos. El viejo oeste estamos viviendo, mi querido Alexis, quienes lamentablemente digo esto porque hemos crecido en barrios populares o en colonias, como que nos acostumbramos a esta situación. Ya lo decía, a mí me sorprende que el allanamiento comenzó desde las 3 de la mañana para las 6, que es donde comienzan a tomar, que pueden ingresar, pues ya estaban más que avisados y preocupante. De verdad, aplaudible el trabajo de estos jóvenes fiscales también, porque para nadie es mentira que muchas veces los fiscales van sin equipo necesario para hacer estos allanamientos. Pero los mismos ciudadanos los estaban defendiendo, señalan las autoridades, los vecinos. Sí, estás creciendo en las colonias y ahí un poco adelante de las notas hoy todo va entrelazado, ¿verdad? Lo triste de crecer la colonia bajo temor o porque tu familiar está metido en esto. Entonces la gente quiere resultados, pero también debe de comprometerse. Esta no es una cuestión solamente del Estado, no, que también de la sociedad. Educar en casa, hay un dicho que dice, hay que educar al niño para no castigar al adulto. Claro, pero aquí se convierte en una anarquía, Armando, también cuando no permitimos como ciudadanos que las autoridades actúen. Lo que sucede que, como dijo el Cubo, la gente también puede ser eso que ya está cansada, pero no pueden denunciar por el miedo a que les puedan hacer algo. Recordemos que mucha gente, en un alto porcentaje, vive bajo amenazas, no vive en un lugar peligroso. Ya la zona como tal es peligrosa, o varias zonas de la capital son peligrosas, pero no toda la gente es delincuente. La gente sabe quién es el delincuente local, sabe quién es el que asalta, sabe quién es el que mete drogas, pero no puede denunciarlo porque sabe que van a haber represalias. Tanto anarquía no, mi querido Alexis, lo que sucede es que la gente ya está cansada. Eso es una muestra para que el Estado vea de que tiene que fortalecer más a esta PNS, que ya está actuando de mejor forma por los dirigentes que hoy por hoy tienen, pero tienen que fortalecerla más. Pero en esta comunidad, digamos, en Lourdes 2 o La Limonada, no hay hechos delictivos entre ellos. Entre vecinos no se roban. No, definitivamente, porque hay una protección. Pueblo chico, infierno grande, es decir, ellos nunca van a saltar dentro de su lugar. Entonces siempre salen a otros lados a hacer de las suyas y regresan ahí como si nada. Y pues ahí es muy poco el ingreso de la autoridad, cuando realmente el Estado debería tomar las fuerzas y poder ingresar a hacer supervisiones a diario para poder ir dirimiendo esas situaciones. Bueno, Luis Fernando, hay que mencionar que La Limonada no es el único lugar al que a las autoridades les cuesta ingresar. Hay otros sectores también en el área metropolitana donde se ha vuelto complejo. Bueno, realmente aquí vemos algo puntual. Este sector, La Limonada, existe desde los 70s. Tiene 50 años de tener la misma conflictividad. Antes eran los breaks, la vibe, otras maras que existieron en su momento y ahora las que estamos mencionando. O sea, no es nuevo, lleva 50 años el problema. Entonces el problema es un problema estructural, ¿sí? Porque eso significa que han pasado 2 generaciones y media que han vivido en el mismo entorno. Y eso se replica en los otros sectores de la ciudad. Entonces, ¿cómo es que esto se perpetúa? Pues primero, algunos de ellos son tus vecinos, crecieron con vos, crecieron con tus vecinos, son amigos de tu mamá. Entonces ya vemos la diversidad y lo complejo del tejido social. Entonces se ha normalizado hasta cierto punto este estilo de vida. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades o las oportunidades de movilidad social son limitadas. Entonces sí es importante que entendamos que una economía más activa que permita a la gente salir de la miseria a la pobreza, de la pobreza a la clase media, va a permitir que también las personas migren de los lugares, cambien sus estilos de vida y puedan tener mayores oportunidades más que sobrevivir. Entonces, este es un patrón que necesitamos romper. Por un lado, yo le apostaría a la parte de la economía, sin embargo, hay trabajo social o mucho trabajo social que hay que hacer de Alexis, parte del Estado, pero no es propio únicamente del Estado el responsable. Pero fíjate que realmente la gente ya se está mal acostumbrando, oportunidades hay. Lo que pasa es que ya me acostumbré de que no tengo trabajo, me rasgo la panza en la casa y estoy como Don Ramón, buscando trabajo esperando encontrarlo. Hay estudios a distancia. Las extorsiones es una forma de vida muy fácil para muchos. Es un modo de operar muy fácil. Amenazas a una persona y la otra por miedo va a recoger el dinero y otro, el tercero que está aún más Los imitadores es un ejemplo. Entonces ya están, hay oportunidades. Le echamos la culpa solo al Estado, pero realmente la persona también ya se acostumbró a que todo lo quiere en la mano y no quiere trabajar. También, licenciado, también hay que tomar en cuenta el estereotipo que
que tiene uno de vivir en estas colonias. Lo hablo a título personal, yo crecí en la zona 18 y eso en algún momento me causó problemas conseguir trabajo. Claro, porque solo ven tu hoja de vida y dicen, entonces, no. zona 18 no me van a ver, y entonces es un círculo vicioso, porque como dicen, la gente quiere trabajar, pero no tengo oportunidad. El trabajo de vivienda, y yo sé que ahorita vamos a caer más adelante a lo que es la falta de atención. Yo creo que el problema también radica en la falta de vivienda ahí, la gente se acomodó a vivir ahí. No hay, como lo decía el otro colega, vas creciendo generación tras generación, no tenés dónde crecer. Y no se rompe ese círculo, lamentablemente. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero ya vamos a regresar en instantes. Seguimos hablando de esta problemática que está ocurriendo también con los menores de edad que son utilizados por estructuras criminales. De esto y mucho más conversamos en instantes aquí en Impacto Directo. Y los jóvenes son un blanco fácil para los grupos criminales. Autoridades del Ministerio Público han confirmado que en lo que va de 2024 han recibido más de 2.000 denuncias por delitos cometidos por menores de edad. Veamos este reporte preparado por Esdras Las. ¿Se imagina a un menor detenido por cometer delitos como robo, extorsiones, asesinato o violación? En Guatemala, de enero a la fecha se han registrado más de 2.000 denuncias por delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes. Muchos de estos pequeños ya forman parte de estructuras criminales y en la actualidad este sector de la población es el que se ve relacionado en hechos delictivos, fenómeno social que se ha vuelto más visible en los últimos años. Según autoridades de seguridad, los menores son blanco fácil para los delincuentes, pues son más fáciles de convencer para cometer un asesinato, delinquir, cobrar extorsiones u otros delitos. Los factores que llevan a la mayoría de niños a cometer delitos e ingresar a un grupo criminal se debe que en la mayoría de los casos, los problemas dentro del hogar, la falta de atención y de recursos, entre otros, son el primer factor, ya que muchos de ellos viven en extrema pobreza. Inicialmente, desde el punto de vista del entorno familiar, la mayoría de adolescentes que se conocen en esta fiscalía de casos es que vienen de entornos familiares difíciles, donde ya existe criminalidad de parte de la familia o existe un hogar desintegrado. Entonces, estas acciones hacen vulnerable al adolescente que pueda ser captado por algún grupo criminal y los acoge con ciertos métodos que utilizan para después utilizarlos dentro de las organizaciones que lideran para cometer ilícitos penales, pero inicialmente es un factor que se ve en la sociedad a través de la familia. El fiscal del Ministerio Público, Marlon Pacheco, señala que en promedio se reciben 4.000 denuncias al año y su sanción depende del delito cometido. Y al año verificamos alrededor de 4.800 denuncias a nivel nacional. A lo que va de la fecha, nosotros llevamos aproximadamente más de 2.500 denuncias en el cual verificamos varios ilícitos penales, ¿verdad? El adolescente puede cometer todo ilícito penal que se verifique en la ley penal y todos tienen un tratamiento especial dependiendo de la acción delictiva que haya cometido. La Policía Nacional Civil reporta que de enero a mayo se han remitido 269 menores de edad que han cometido algún tipo de delito. 239 de ellos son hombres y 30 mujeres, en su mayoría entre los 12 a 17 años. Autoridades de seguridad señalan que las detenciones de menores han disminuido desde 2018, donde se alcanzó 2.619, mientras que el Ministerio Público señala que esto se debe a que actualmente los menores de 13 años que cometen algún tipo de delito y tienen relación con pandillas son trasladados a un sistema que está en mandato de ley de protección integral de la Secretaría de Bienestar Social. También por la protección que se realiza por parte de la entidad de seguridad para verificar al menor e investigar su caso en tiempo real para llevar ante la justicia a los adultos que los están dirigiendo. El MP y la PNC aseguran que las pandillas reclutan a los menores para cobrar extorsiones o para vender drogas, pues son blanco fácil de estos grupos. En cuanto a las sanciones, los investigadores aluden que la Constitución Política de la República de Guatemala establece sanciones y no condenas a los menores, siendo la sanción de ingresar a un programa hasta ingresar a un centro de privación de libertad u hogar de apoyo. La sentencia máxima en casos graves es de 6 años a menores que superan
los 15 años, 2 para los adolescentes de 13 a 15 años. Este periodo se les brinda apoyo psicológico, pedagógico y social para que busquen la reinserción a la sociedad. Al año se logran más de 100 sentencias para emitir sanciones en contra de menores, pero solo en casos de delitos graves. Entre los delitos más comunes están la violación, el narcomenudeo, violencia física, asesinato, robo, distribución de drogas, entre otros. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Impacto Directo, Esdras Las. Y es que de esta manera es como las estructuras han encontrado en los menores de edad elementos importantes para delinquir, para llevar a cabo sus fechorías. Antes de ir a la pausa hablábamos acerca de las oportunidades. Obviamente esta es una línea muy delgada y desde nuestra perspectiva podemos tener diversas opiniones. Decía Luis Fernando por un lado que el generar oportunidades de empleo va a reducir de alguna manera estos índices delincuenciales y por el otro señalaba también Armando que las personas deben buscar la manera en la que pueden llegar a tener todas esas oportunidades. Mientras el Cubo Arriola decía de esa estigmatización que existe por vivir en determinados lugares. ¿A qué conclusión llegamos al final con esto? Bueno, al final pienso que es una solución integral, no es como la verdad absoluta lo que podría decirles. Creo que es una mezcla de todas estas cosas. Nosotros como personas individuales debemos de buscar nuestro camino, debemos buscar la forma de desarrollarnos de manera integral. Por un lado, tenemos que saber de que hay un esfuerzo que se debe hacer, pero también la economía debería de estar abierta a poder recibir a estas nuevas oportunidades, a estas nuevas personas que están buscando ser parte productiva del país. La estigmatización sigue siendo una constante. Exacto. Exacto. Incluso hubo programas donde crearon embajadas, que las personas colocaran una dirección diferente porque no los querían contratar. Sí, y eso es parte del proceso de madurez que debemos tener, porque por ejemplo, no es un secreto a voces de que las reclutadoras también ven eso, incluso de dónde te graduaste, para saber qué tipo de comportamiento podrías tener. ¿Y quién es tu círculo cercano? Exacto. Todo esto genera mucho conflicto, Cubo, cuando estás recién graduado, siendo un joven que sueña con ayudar en su casa a la mamá, a los papás. Tener la ilusión de trabajar, ¿verdad? Y como lo decían, las mafias han encontrado en los jóvenes un semillero porque a la falta de oportunidad de trabajo que te queda, creces en este ambiente donde te ofrecen vender un puro de marihuana o vender al menudeo y poco a poco te vas metiendo más y más y después no puedes salir, ¿verdad? Yo también, aparte de la cuestión del trabajo, le apuesto mucho a la cultura. La gente cree que no hay programas, los arranques jóvenes, programas donde hubiera teatro, música, irá la gente, ¿y eso de qué sirve? Claro, porque los jóvenes miran que hay otras formas de ganarse la vida, de expresarse, de canalizar esa violencia, pero como aquí la cultura pasa a un segundo plano, yo, si no hubiera sido por el teatro, no sé dónde estaría en estos momentos. ¿Qué alternativas entonces, Armando, después de escuchar todo esto? Estamos en conclusión en un problema multisectorial psico-biosocioeconómico. Psicológico porque el niño repite lo que ve en casa, biológico porque no dejamos del patrón, social porque estamos estigmatizados, pero yo creo que así como los que estamos acá, dijo Cubo algo cierto, si no hubiera sido por el arte, por la comedia, él no estuviera acá hoy, pero él se lo propuso. Y nosotros no venimos de ser de hijos de ricos. Claro. Entonces, así como nosotros empezamos muy de abajo siendo brochas de autobuses, cobrando el pasaje, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la gente dice, yo no puedo? El querer es poder. Lo dijo Tony Meléndez, yo quiero, yo puedo y yo voy a lograrlo, siendo una persona incapacitada de sus brazos y piernas, de sus brazos. Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que la gente ya se estigmatizó tanto de que, es que mi papá, no. Nos acostumbramos a poner solo la mano para recibir. Exactamente. Y no actuar, no poner de nuestra parte. No actuamos por iniciativa propia. La ley te da las herramientas, los legisladores te dan las herramientas. La ley de educación nacional, ahora hay alternativas a educación a distancia. No quiero, no tengo tiempo, mis hijos me quitan el tiempo. Entonces que no se metan a tener hijos antes de ser profesionales. Entonces son muchas cosas que dependen ya de los padres, ya de las viejas generaciones, ya no porque ya no están. Pero aquí tenemos un claro ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos muchos ejemplos de que sí se puede, Alexis. Lo que pasa es que ya nos acomodamos. Pero la ley está para protegernos a todos. Lastimosamente, los menores de edad se van al mejor postor porque si en casa no lo tienen, en la calle lo voy a lograr. No, y la parte moral, por lo menos en mi caso particular,
la influencia que tuvo la educación que me daba mi madre y mi padre, influían mucho los principios y los valores que ellos tenían. Por ejemplo, mi papá, un hombre trabajador, igual mi mamá, una persona con mucho cariño para sus hijos. Entonces, la formación a la parte interna del hogar también influye en la forma en que te comunicas y te expresas hacia afuera de la sociedad. La fuerza que puede tener el núcleo familiar. Entonces, así dejamos el tema. Esto es lo que nuestros panelistas consideran que pueden ser los caminos para encontrar soluciones a esta gran problemática del involucramiento de los menores de edad con las diferentes estructuras. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y horas después de un macabro hallazgo dentro de una vivienda en zona 18 capitalina, surgen nuevos detalles de los cadáveres que ubicaron los investigadores del Ministerio Público durante una diligencia de allanamiento. A 2 adolescentes corresponderían los cadáveres descubiertos en una fosa dentro de una casa en la colonia El Limón de la zona 18 capitalina. El sitio es conocido para los investigadores porque resulta ser el mismo vecindario en el que fue hallado el cadáver de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop. El miércoles los cuerpos fueron desenterrados en la 29 Avenida y 15 Calle, y a tan solo 7 viviendas fue hallado muerto el joven cantante. ¿Coincidencia o vinculación? Esta pregunta aún no la contesta el Ministerio Público. Detalles revelados por INASIF dan a conocer que la causa de muerte de ambas víctimas mortales fue asfixia por estrangulación, y aseguraron que es un hombre, y el segundo cadáver no se ha logrado determinar. Ambos cadáveres continúan en la morgue a la espera de ser reconocidos. Se presume que se trata de personas entre las edades de 14 y 18 años. La teoría de la Policía Nacional Civil es que son crímenes vinculados a pandillas, y hasta allí llega la explicación. Generalmente en el tema de pandillas, zona 18, zona 12 Villanueva y algunas otras zonas que en la policía denominamos calientes por el tipo de rivalidad que tienen las pandillas, se dan estos eventos criminales en los cuales una de las causas de la muerte de la mayoría de estas personas es por estrangulamiento, y posterior a esos hechos los entierran en casas destroyer o abandonadas, y en los cuales pues las investigaciones arrojan de que muchas de estas adolescentes y mujeres han participado en actividades criminales con pandillas o se han quedado con dinero de la clica, y eso ocasiona de que les den muerte. El descubrimiento de cadáveres enterrados en casos de la colonia El Limón llama la atención de las autoridades. Cerca de allí, en la colonia Santa Faz y en la misma zona, en el 2022, fue detectada una fosa clandestina con 7 cadáveres de mujeres. Todas tenían alerta por desaparición. Una de las hipótesis indicaría que en el lugar opera una estructura ligada al barrio 18, y esta es la manera de ocultar sus crímenes. Con imágenes de Byron Baiza para Impacto Directo, Rosmery Ávila. Y después de varias semanas vuelve a ser noticia Jorge Sebastián Pop, las investigaciones por parte de las autoridades y ahora la localización de estos 2 cuerpos de menores de edad que podrían tener algún nexo con este caso. Bueno, tal vez no sabemos si un nexo directo, pero por lo menos murieron de la misma forma, en el mismo sector. No hay que ser genio para entender de que es un patrón de delincuencia, y que es un patrón conforme esta pandilla se deshace de las personas que no son no deseadas. Por el otro lado, también vemos con preocupación cómo tantos jóvenes que se involucran en estos hechos delictivos pueden llegar a terminar de esa forma fácilmente. Estoy seguro que no tenían más de 1 o 2 años de estar haciendo las cosas que estaban haciendo, y lamentablemente a veces lo hacen de manera voluntaria. Los padres no están en casa, no tienen una guía moral que les pueda decir qué es correcto, qué no es correcto, y tal vez hasta ingenuidad por la edad. Entonces creo que es importante que le prestemos atención a las juventudes. Las juventudes son importantes. Alguien dice que son el futuro de los países, pero no es cierto.
son el presente de los países. Claro, y es que esto de querer experimentar nuevas cosas puede llevar a los jóvenes a cometer errores. A mí me deja también, Cubo, sensaciones interesantes de esta investigación. Pareciera que continúa y que van tras la pista de qué más se puede encontrar alrededor del caso de Jorge Sebastián Pop. La verdad es que como no llegan a finalizar las investigaciones, es triste reconocer lo que el caso del caso Farruko fue tendencia y estuvo, pero donde se enfrió, como que nos acostumbramos, ¿va? Ya pasó, ahí se queda parado y ya no investigamos más, no exigimos. La bulla es un momento, decía alguien, es como el estudiante universitario que es fuego que todo lo quema en las aulas, más cuando sale solo cenizas queda. Igual es el pueblo, es el momento, el alboroto, encender y después ya pasó. Pero ojo, aquí este es un llamado para la gente que vive ahí, que cualquier momento puede ser un hijo, un sobrino, un familiar el que está sin pertenecer a las maras, y lo que se van a cubrir es en algo andaba metido, porque eso es lo primero que dicen, en algo andaba metido. Lo triste es que hay más tumbas clandestinas que las que se encontraron en tiempos de la guerra, y fueron 36 años del conflicto armado. Y hoy por hoy encontramos tumbas, fosas con 7, 8 cadáveres. No estás hablando de uno, estás hablando de 8. O sea, ¿te imaginas a qué nivel de deshumanización estamos llegando? ¿Cómo evitar esa complicidad, por llamarla de alguna manera, el callar porque hay ruidos, hay movimientos extraños y no decir nada? Penas más fuertes. Lo que sucede es de que sí, hay muchas hipótesis y lo que dicen los muchachos estoy de acuerdo, pero puede ser dos cosas. Puede, como dijo en un noticiero el dirigente del barrio 18, yo no tenía en contra el patojo, lo dijo literalmente. Yo no tenía en contra, o sea, puede ser también, Alexis, de que quieran darle, como dijo el Cubo hace unos programas anteriores, darle auge nuevamente a la guerra de pandillas. Las 2 letras versus los 2 números. Entonces quieren darle auge y están buscando el modo para poder hacerlo y lo están logrando. Para volver a marcar en rojo a Guatemala con el temor de que viene un pandillero y ya no sabemos ni quién es pandillero y quién no. Entonces puede ser también de que la gente por tener casas propias, como dijo el director de la policía, a veces en casas abandonadas o en casas que se alquilan. Entonces la gente debe hacer sus contratos. Lo que sucede es que la gente se acostumbra a que esa casa vacía la voy a ocupar. La invasión, o sea, no hay un ordenamiento territorial y lamentablemente el Estado ha dejado abandonado eso, pero también depende de la gente, porque la gente son conocidos. Sino dejarlo al olvido y tomar las acciones para evitar complicaciones legales en un futuro. Hacemos la pausa, pero en instantes vamos a retornar aquí en Impacto Directo. Vamos a estar hablando de qué está ocurriendo con el COVID-19 y el repunte de casos. Ya volvemos. Y se lo anunciaba antes de ir a la pausa, el COVID-19 no ha quedado atrás del todo. La enfermedad se ha vuelto endémica y expertos en salud señalan que actualmente se registra un incremento en Guatemala y otros países, entre ellos nuestro vecino México. Esto principalmente por una nueva variante denominada como KP2 o FLIRT, la cual se ha convertido en la cepa de coronavirus dominante en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Estas variantes siguen siendo parte de la familia Omicron del coronavirus y sus síntomas son similares a los de las alergias, es decir, secreción nasal, dolores de garganta y de cabeza, tos y en algunos casos dolores corporales y fiebre. Oficialmente no se ha confirmado la llegada de FLIRT a Guatemala. Para esto se deben esperar los mecanismos de identificación correspondientes, pero expertos en salud comentan que la hospitalización por COVID ha incrementado un 17% y podría estar relacionada con esta variante. Así que hay que estar muy atentos a todo este tema. Y precisamente para resolver inquietudes, hablar del COVID-19, qué ha pasado con los guatemaltecos, hemos o no relajado las medidas, nos acompaña el doctor Erwin Calwa, él es epidemiólogo. Doctor Calwa, gracias por estar aquí en Impacto Directo. ¿Qué es lo primero que debemos saber los guatemaltecos de lo que hoy estamos escuchando? Omicron, nuevas variantes, FLIRT, Estados Unidos, México. ¿Por qué debemos estar atentos a la información? Yo creo que lo primero que queremos aprovechar cada vez que tenemos la oportunidad de hablar es, uno, no es una alarma, es una alerta lo que debemos que tener. Pero no, la idea no es alarmar a la gente, la idea es alertarla de que aumentaron los casos. Ese es un hecho.
ese es un hecho. Y las figuras oficiales incluso están empezando a salir nuevamente porque si se dieron cuenta no estaba saliendo usualmente aquella tabla o tablero del COVID-19 y que esperaríamos que en los próximos momentos estén saliendo ya o días los tableros porque sí han aumentado los casos. Y eso es muy importante en un momento dado donde están coexistiendo otros aspectos en conjunto, ¿verdad? La que es el dengue y el COVID-19, que es lo que estamos enfrentando en este momento. Doctor, hay un mito urbano después del COVID-19. Mucha gente optó por no vacunarse por creencias religiosas, otros porque dabas, ¿cómo le llama? Efectos secundarios que pueden llevar también a la muerte. ¿Usted podría ayudarnos a desmentir esas situaciones o decir qué tan gravoso puede ser el utilizar todas las dosis? Porque muchos guatemaltecos pues, no completaron la dosificación correspondiente y si se viene otra ola de COVID o nuevas variantes, va a haber necesidad de hacer nuevas vacunaciones. ¿Qué le puede decir usted a la población para poder perder ese miedo? Bueno, primero que todo, creo que puedo hablarles del tema porque yo he ayudado a desarrollar vacunas. O sea, no solamente trabajo en el campo como soy médico investigador, entonces sé lo que hay atrás de desarrollo de una vacuna, no solamente prescribir una vacuna. Y la vacuna, desde el siglo pasado, sabemos que previene complicaciones. Y eso es lo que hacía la vacuna del COVID-19. Usted se la ponía y no teníamos todas las muertes que ustedes vieron, que teníamos hace 4 años, a niveles pues bárbaros, realmente, que tuvimos que enfrentar. O sea, una vacuna va a prevenir, pero una vacuna, cualquiera que sea, va a tener efectos adversos. Y como tuvimos tan poco tiempo para trabajar lo relacionado a la evidencia de no solo la efectividad, es decir, que también funciona para prevenir, sino la seguridad, con el tiempo se ha encontrado que en la parte de seguridad había más información que se requería. Entonces yo creo que lo que ha pasado es que la gente cree que una vacuna no va a tener efectos adversos. Hasta una aspirina puede tener una vacuna, un efecto adverso, o un acetaminofén tiene un efecto adverso. ¿Cuáles son? Con el tiempo lo vamos viendo a través de un campo que es la farmacovigilancia. Entonces, la vacunación sigue siendo muy importante en cualquier enfermedad y COVID lo fue. Y de hecho, estudios recientes han establecido la diferencia que existe entre una persona que se vacunó y la que no se vacunó. Es decir, doctor, que ahora deberíamos considerar vacunarnos por lo menos una vez al año de COVID-19. Eso todavía no ha salido, pero déjeme contarle algo al respecto, porque le voy a comentar. En este caso, la vacunación se tuvo que detener por 2 razones. Una, lo primero que ustedes han dicho, esos mitos hicieron que la gente no se vacunara. Miren cuántas vacunas se perdieron. Segundo, los aspectos políticos que conlleva una vacuna, que fueron particularmente fuertes aquí en Guatemala. Entonces, hubo disponibilidad de vacunas y la gente no lo utilizó. Entonces, ningún país, no solo Guatemala, está ahora adquiriendo la responsabilidad de vacunas para dárselas a la población. En este momento, si existiera alguna situación de vacunas, vendrían a ser vendidas, como ya está pasando en Estados Unidos, como está pasando en México. Pocos países lo hacen directamente, pero la gran mayoría en COVID-19 seguramente lo terminarían vendiendo. Y probablemente sería conforme a año con año, como sucede con la influenza. Pero eso todavía no lo sabemos. Eso es algo que se va a ir descubriendo en los próximos días. Doctor, ¿qué nos espera si la gente cuando fue la vacuna, que era gratuita, no se la puso? Ahora si se habla de que va a ser pagada, menos le vamos a entrar. Podríamos estar esto a puertas de volvernos a encerrar, de volver a usar las mascarillas, de que otra gente haga negocio. ¿Y cómo podemos hacer que la gente no equivoque el chikungunya con el dengue, con el COVID, con infección y con toda esta cuestión que está dando, que hasta la ceniza del volcán le daña a uno la garganta? Sí. Bueno, déjeme responderle la segunda pregunta. De hecho, hice un post al respecto hace poco porque se están dando en un mismo paciente dengue y COVID en este momento. Entonces, hay gente que llega al hospital y le estamos detectando los dos. No son muchos, pero sí hay, porque los dos están muy elevados. Entonces tenemos una cantidad de casos con dengue y ahorita sumándole los casos que están subiendo de COVID-19. Entonces el tema aquí consiste en que si yo voy a venir y empiezo con fiebre, dolor de cabeza, empiezo a tener malestar general, me voy con mi proveedor de salud que me evalúe y él va a determinar si me hace un hisopado
o si me empieza a tratar por dengue, porque en realidad muchos piensan que el dengue tengo que tener una prueba de dengue. No es cierto, el protocolo dice que yo puedo empezar con solo los signos y síntomas a establecer si es alguien con signos de alarma, sin signos de alarma o está grave para empezarlo a tratar. Las pruebas de dengue las estamos haciendo para verificar qué tipo de dengue es el que está dando, que es el tipo 3. Y el otro aspecto es tratarlo de diferenciar del COVID-19. ¿Qué se hace con el hisopado? La situación es que el hisopado se lo hace más la gente en el área metropolitana, se lo hace menos, nos están reportando, en las áreas departamentales, pero eso ha sido desde el COVID, porque hay lugares donde ni siquiera creen que el COVID existe. Entonces, el tema aquí es que vivimos en una sociedad que tiene su propia complejidad. Las mismas investigaciones que hemos hecho en la Facultad de Medicina, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos ha determinado esto. Una cosa más, es que si usted no se vacuna, sí se infecta. Y si se infecta, porque esta variante que está viniendo tiene una eficiencia para infectar gente. Entonces, nuestros estudios en el Hospital General San Juan de Dios, nosotros establecieron que, aunque usted no se ponga la vacuna, no se ponga un refuerzo que hablábamos, le da a usted COVID, dengue, ya iba a hablar de dengue, COVID, le vuelve a subir los anticuerpos, pero se arriesga a otras complicaciones, que es el COVID prolongado, o lo que está pasando, que es que le da 2 o 3 infecciones, y estudios han establecido que usted le da 2 o 3 infecciones y es una persona con hipertensión, es una persona con diabetes, o le empieza a requerir más medicamentos de diabetes, o te tienen que cambiar la dosis de hipertensión, o le va a dar un famoso accidente cerebrovascular, ahí se va a quedar. Bueno, eso es un tema muy complejo, doctor. La verdad que le agradecemos la explicación. Es un tiempo corto, pero nos ha ilustrado muy bien lo que está sucediendo. Gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo al doctor Calwa para abordar esta temática del COVID-19 y cómo Guatemala también se está preparando. Vamos a la pausa, ya regresamos.